Buenos días, hermanos. Hoy 23 de noviembre, el Hacedor de Milagro nos regala este devocional que se titula Tres amigos, un mismo espíritu. Imaginemos tres amigos que aman a Cristo, pero cada uno asiste a una congregación distinta. Uno se congrega en una iglesia pequeña, otro en una iglesia mediana, otro en una iglesia grande. Los estilos de culto son diferentes, las formas de predicar son diferentes, pero los tres creen en el mismo Señor Jesús y leen la misma Biblia. Esa semana acuerdan leer Proverbios 14 y luego compartir lo que Dios les habló. El primero llega cargado por la situación de su hogar. Siente que la casa está frágil, tensiones en el matrimonio, desgaste con los hijos, agotamiento en lo económico. Cuando lee Proverbios 14:1, el Espíritu Santo lo confronta. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aunque el versículo habla de la mujer, él entiende el principio espiritual que aplica a todos los que forman un hogar. La sabiduría edifica, la necedad destruye. Y en su congregación se habla mucho de la familia, de la importancia del testimonio en casa. Pero ese día la palabra ya no es solo un tema de predicación, se convierte en un espejo. El Espíritu Santo le muestra que no basta con ir a la iglesia. Hay palabras, tonos, reacciones que están levantando, derribando su propia casa. Para él, Proverbios 14 es un llamado a edificar el hogar con sabiduría. El segundo amigo viene con otra carga. Por fuera mantiene una imagen de control, pero por dentro está cansado de tomar decisiones a su manera. Ha seguido caminos que parecían buenos, relaciones que parecían de Dios, negocios que sonaban prometedores, pasos impulsivos que después trajeron dolor. En su congregación se enfatiza mucho la fe para avanzar, los pasos de conquista, los proyectos, pero mientras lee, el Señor le pone delante Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No piensa solo en muerte física, sino en todo lo que se fue apagando dentro de él por seguir lo que le parecía bien, sin detenerse a preguntar al Señor la paz, la sensibilidad espiritual, la comunión con Dios. El Espíritu Santo le hace ver que no todo lo que suena bien, ni todo lo que impresiona, es necesariamente el camino que Dios quiere para él. Necesita aprender a consultar a Dios, a someter sus decisiones a la palabra, a caminar en obediencia, no solo en impulso. Para él, Proverbios 14 es un llamado a revisar sus caminos. El tercer amigo tiene otro tipo de batalla. Asiste a una congregación donde ve muchos dones, muchos ministerios, gente que parece avanzar rápido. Él lucha por dentro con la comparación, con la envidia, con esos pensamientos silenciosos de ellos sí son usados por Dios, ellos sí tienen estabilidad, ellos sí prosperan y yo no. Cuando llega a Proverbios 14:30, el Espíritu Santo le pone nombre a lo que lleva dentro. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. De repente entiende, no es solo tristeza, no es solo frustración, hay envidia, hay comparación, y eso está carcomiendo su paz por dentro. En su congregación se habla mucho de visión, de crecimiento, de impacto, pero ese día Dios lo lleva a algo más profundo. Si su corazón no es sanado, nada de lo externo lo va a llenar. Para él, Proverbios 14 es una invitación a sanar el corazón y a buscar un espíritu apacible. Tres amigos, tres congregaciones diferentes, un solo capítulo de la Biblia. Tres énfasis distintos, la casa, los caminos, el corazón. Cuando se reúnen a compartir lo que Dios les habló, cada uno trae su parte del capítulo. Uno ve claramente la importancia de la familia, otro ve con fuerza el tema de las decisiones, otro siente que Dios fue directo con su mundo interior. Podrían caer en la típica comparación espiritual. En mi iglesia se predica más fuerte sobre la familia, eso es lo central. En la mía hablamos de decisiones y propósito, eso es lo clave. En la mía tratamos temas del corazón, eso es lo más profundo. Pero ahí es donde el Espíritu Santo quiere enseñarles algo que muchas veces se nos olvida como iglesia de Cristo. Y aquí es importante decirlo con claridad. Ningún creyente, de manera aislada por más maduro que sea, va a reflejar por sí solo la plenitud de Cristo.
Ninguna familia, por firme que parezca, puede encerrar en sí sola toda la plenitud de Cristo. Ni siquiera una sola congregación, por fuerte o grande que sea, puede expresar por sí misma todo lo que Cristo es. Esto no significa que la vida personal, la familia o la congregación local no sean importantes. Al contrario, Dios usa todo eso para formarnos y hacernos crecer. Lo que estamos diciendo es que ninguna parte por sí sola refleja todo el cuadro completo. La plenitud de Cristo se ve en todo su cuerpo unido en Él, en toda su iglesia, en todos los que de verdad le pertenecen. La Biblia nos muestra que la iglesia de Cristo se extiende más allá de la ciudad, más allá de un edificio, más allá de un estilo de culto. Esto tampoco significa que todo da igual mientras hablemos de Dios. La verdadera unidad de la iglesia es alrededor de Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, Señor y Salvador, tal como lo revela la palabra. Dentro de esa verdad común, Dios puede trabajar distintos énfasis en diferentes congregaciones, pero es el mismo Señor y el mismo Espíritu quien está obrando. Al que fue confrontado con el hogar, Dios le recuerda que su casa no se sostiene si camina por caminos que parecen bien, pero terminan mal, y si guarda envidia o amargura en el corazón. Al que fue confrontado con los caminos, Dios le muestra que sus decisiones afectan a su familia y revelan lo que hay dentro de su corazón. Al que fue confrontado con la envidia, Dios le deja ver que si su corazón no cambia, terminará dañando su hogar y tomando malas decisiones. Sin darse cuenta, el Señor está tejiendo algo más grande. Está usando lo que le habló a cada uno en su propia congregación para edificarles como parte de una misma iglesia de Cristo, que se extiende por todas partes donde Cristo es Señor. A medida que una persona va madurando en Cristo, no está llamada a encerrarse en su propio crecimiento, sino a extender la mano para levantar a otros. Una familia que va siendo restaurada por el Señor no existe solo para estar bien, sino para animar y sostener a otras familias que todavía están luchando. Una congregación que va creciendo en la palabra y en el Espíritu no está llamada a mirarse a sí misma con orgullo, sino a servir, acompañar, orar y compartir lo que ha recibido para que la iglesia entera siga creciendo. Así, cada creyente, cada familia y cada congregación se convierten en instrumentos para edificación mutua, y el cuerpo de Cristo, en conjunto, va avanzando hacia la medida de la estatura de la plenitud de su Señor. La Biblia dice que Dios quiere que, como cuerpo, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Eso no se logra cuando cada congregación se encierra en su propio énfasis, ni cuando cada creyente cree que solo lo recibe él, que solo lo que recibe él es lo correcto. Sucede cuando entendemos que yo necesito también lo que Dios le está hablando al hermano de otra congregación. Mi familia necesita lo que Dios está corrigiendo en otras familias. Mi congregación necesita lo que Dios está despertando en otras congregaciones. Hay una sola cabeza, Cristo. Hay un solo espíritu que aplica la misma verdad a realidades distintas para formar un solo cuerpo. Proverbios 14, leído en 3 casas, predicado en 3 congregaciones diferentes, aplicados a 3 historias distintas, sigue siendo el mismo capítulo porque el mismo Dios lo inspiró y el mismo Espíritu lo está usando. Y al final, el modelo no es mi congregación, ni la congregación del otro, ni mi estilo preferido de predicación. El modelo es Jesús, el que nunca destruyó su casa con palabras necias, el que nunca tomó un camino que parecía bien, pero llevaba muerte, el que nunca permitió que la envidia o el pecado corrompieran su corazón. Ese Cristo es la cabeza de la iglesia en todas partes, y ese mismo Cristo, por el Espíritu Santo, nos llama a crecer juntos, cada uno desde donde se congrega, pero todos como parte de un solo cuerpo, hasta que su iglesia, en unidad, llegue a reflejar más y más la plenitud de su Señor. Luego termino con esta oración. Señor Jesús, gracias porque tu iglesia es más grande que mi congregación y tu obra va más allá de mi manera de ver las cosas. Te damos gracias por lo que estás haciendo en cada hermano, en cada familia, en cada congregación que te reconoce como Señor. Espíritu Santo,
Líbranos de creer que solos, como individuos, como familias o como congregaciones aisladas podemos alcanzar la plenitud de Cristo. Enséñanos a vernos como parte de un solo cuerpo, a valorar lo que tú trabajas en otros, a aprender de las correcciones que das a nuestros hermanos y a dejarnos formar juntos como iglesia de Cristo. Padre, llévanos como cuerpo a la unidad de la fe y del conocimiento de tu Hijo hasta llegar, en comunidad, a la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.